Cuando digo soy diplomada de la Universidad de Chile, nadie duda de mis conocimientos. Presidentes, economistas, investigadores, científicos, artistas y personas que han levantado el país egresaron de estas aulas. Hoy es mi momento, porque no esperaré a que otros hagan cambios, sino que yo los generaré para hacer crecer a la sociedad a la que pertenezco. Diplomados, cursos y soluciones corporativas o negocios FED de la Universidad de Chile. Cuando digo soy diplomada de la Universidad de Chile, nadie duda de mis conocimientos. Presidentes, economistas, investigadores, científicos, artistas y personas que han levantado el país egresaron de estas aulas. Hoy es mi momento, porque no esperaré a que otros hagan cambios, sino que yo los generaré para hacer crecer a la sociedad a la que pertenezco. Diplomados, cursos y soluciones corporativas o negocios FED de la Universidad de Chile. Ya, estimadas, somos 28 conectados. Francis, te doy el paso. Sí, muchas gracias, Fabián. Muy buenas tardes a todos y todas que nos están viendo a través de Cisco Webex. Espero que se encuentren muy bien junto a su familia y nos estén viendo desde casa. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro Link Coffee. Tú no lo hagas. Una jornada dictada por una destacada docente de un negocio que nos comentará sobre la importancia de potenciar habilidades comunicacionales para el empoderamiento y la empleabilidad. Mi nombre es Francis Bastardo, ejecutiva de admisión de negocios. Antes de comenzar, les quiero presentar a la profesora que nos acompañará esta jornada. Ella es Carla Herrera, psicóloga Universidad Central, MBA Universidad de Chile, certificada con Master, Trainer y Coach Sistémico en Programación Neurolingüística por NLP, University International. Les pedimos que en el caso de que tengan alguna pregunta o comentario, la escriban por el chat que tienen a un costado derecho. Y al finalizar el evento serán respondidas por nuestra expositora. Si tienen otro tipo de consultas relacionadas con valores y descuentos disponibles, me pueden escribir directamente a fbastardo@negocios.cl, donde les contestaré a la brevedad. Pueden usar el chat para, a medida que va avanzando la charla, hacer sus preguntas y al finalizar nosotros nos encargaremos de que sean respondidas por la profesora. Sin más nada que agregar, y estimada profesora, bienvenida, puede comenzar y muchas gracias a todos por su asistencia. Bien, muchas gracias Francis por esta presentación. Quiero darles a todos la bienvenida a este Link Coffee. Vamos a estar hasta las 7 de la tarde hablando, entre otras cosas, sobre los patrones comunicacionales que nos restan poder. Y entonces la primera invitación que les quiero hacer, y esta créanme que es una invitación, no es una petición, es a estar aquí y ahora, presentes, en conexión. Porque ciertamente nuestra comunicación, lo que nosotros comunicamos, la manera en que recibimos los mensajes que recibimos de nuestro entorno, también tiene que ver con lo conectados que estamos. Yo como buena psicóloga alguna vez aprendí que existen tantas realidades como observadores. Y entonces a veces pasa en estas instancias, no sé si a ustedes les ha pasado, que uno está en una actividad y al mismo tiempo tiene como esta tentación de quizás responder ese correo que tenía pendiente o de enviar ese mensajito de WhatsApp que no pude enviarlo antes. Y entonces, bueno, la invitación es por supuesto a estar aquí y ahora súper atentos a lo que viene. Y entonces, si pudiera como resumir de alguna manera en lo que vamos a estar conversando durante el tiempo en que vamos a estar reunidos acá, yo lo diría como una deliciosa degustación. Porque ciertamente por motivos de tiempo quizás no voy a poder profundizar como con máximo detalle en ciertas cosas, pero sí la agenda de hoy, si pudiéramos ponerle un nombre, considera en primer lugar hablar de la comunicación, hablar también de la confianza, que esto tiene mucho que ver con el empoderamiento, y también hablar sobre el autoconocimiento. ¿Qué tanto nos conocemos a nosotros mismos? Y estos tres procesos, algo
súper importante que les quiero transmitir, y por eso existe un curso en relación a estos y otros temas, es que son entrenables. Están muy relacionados, interconectados entre sí, y adicionalmente nosotros los podemos entrenar. Nosotros podemos hacernos conscientes de ciertos procesos que hacemos, y muchos de ellos a veces lo hacemos de manera súper automática, súper inconsciente antes de tener noción de ellos. Entonces lo primero es eso, o sea, transmitirles que son entrenables. Y si nos focalizamos en el último punto, en el autoconocimiento, quisiera citar a una artista que me gusta mucho, no solo por su obra, sino también por su historia de vida. No sé si la conocen, los invito a revisarla en caso de que no. Y una de sus frases más célebres es: me pinto a mí misma porque soy a quien mejor conozco. Y les muestro esta frase porque para nosotros poder comunicar, podernos expresar, poder dar un mensaje con cierto nivel de autonomía, de persuasión, de empoderamiento, es necesario también que nos conozcamos a nosotros mismos. Que sepamos, por ejemplo, dónde están nuestros puntos fuertes e idealmente focalizarnos en ellos, y también tener noción de cuáles son nuestros puntos en desarrollo, o sea, dónde están nuestras oportunidades de mejora. Y mucho que ver con esto, hay un concepto, no sé si ustedes lo han escuchado, fue descubierto en los años 90, sin embargo no es tan conocido, que son las neuronas espejo. ¿Y a qué hace relación esto? Que nuestro sistema neuronal tiene la capacidad de acoplarse al emocionar de un otro. Cosa que es súper interesante si lo pensamos, porque finalmente las emociones, somos súper estrictos en su entendimiento, son invisibles. Pero nuestras conductas, o sea, nuestras reacciones ante esas emociones, sí son visibles y otros las pueden ver. Y nosotros podemos reaccionar al emocionar de un otro, no solo a través del lenguaje verbal, sino también a través del lenguaje no verbal. No sé si a ustedes les ha pasado, por ejemplo, recibir un mensaje por WhatsApp o por correo electrónico con muchas letras en mayúscula y muchos signos de exclamación, y eso a nosotros nos genera como tensión, o es como que esa persona que nos está hablando en un tono agresivo, y sin embargo a esa persona no la estamos escuchando, pero igualmente podemos darle ese significado. Y bueno, hay estudios muy interesantes en relación a esto, porque nosotros como seres humanos compartimos con otros seres vivos también el hecho de sea, es algo que nos ha permitido la supervivencia como especie. Y en eso hay un estudio súper interesante que muestra que guaguas recién nacidas de menos de 1 hora de vida tienen la capacidad de imitar un gesto facial, de sacar la lengua, por ejemplo. Y eso tiene que ver, y uno después en la adolescencia lo ve porque uno imita cosas que no son tan bonitas ni tan sanas, y sin embargo tiene que ver con nuestra necesidad de pertenencia a un grupo. Hay una autora española que se llama Elsa Punset, que les recomiendo seguir, conocer si es que no la conocen, que tiene un video en YouTube como un negocio, luego de esta presentación les va a hacer llegar este mismo material que ustedes están viendo. Les estoy incorporando acá mismo el link directo a un video de ella que se llama El contagio de las emociones, en donde hace alusión también a qué podemos hacer nosotros, ciertas acciones quizás cotidianas, para tener más conciencia de qué es lo que estamos imitando de otros y qué es lo que también queremos generar en los otros. Y algo muy interesante de esto, que se los dejo como una reflexión,
es que finalmente en la interacción con otras personas, los otros quizás pueden olvidar el contenido de lo que tú dijiste, pero probablemente no van a olvidar cómo tú los hiciste sentir. Y ahí está el tema. Porque respecto de las neuronas espejo, quizás ustedes mismos se han dado cuenta que nosotros tenemos la capacidad de activar en los demás lo mejor o lo peor. Y ahí está un primer desafío para nosotros, de preguntarnos, bueno, ¿qué es aquello que yo quiero entregar al mundo? ¿Qué es lo que yo quiero contagiar al entorno con el cual yo me relaciono cotidianamente, por ejemplo? Y bueno, acá yo no quiero que se me caiga el carnet, sin embargo, quiero decir muy abiertamente que cuando a mí me enseñaron en el colegio la comunicación, a mí me mostraron un modelo súper simple, que quizás ustedes, no quiero saber sus edades, pero quizás ustedes en sus colegios también aprendieron, en sus escuelas, en sus institutos, donde sea que hayan estudiado cuando eran más pequeños. Y este modelo consistía en un emisor, un mensaje y un receptor. Que es un mensaje súper, o sea, es un modelo muy simple. Y lo que ya sabemos hace hartos años es que la comunicación o la metacomunicación, parafraseando a algunos autores, no tiene solo, como ustedes pueden ver ahí, el emisor, el mensaje, el receptor, sino que también existe un canal, existe un código que tenemos que manejar, que tenemos que tener idealmente en común para poder entendernos. Existe un contexto, porque quizás un mismo estímulo, una misma palabra incluso, puede tener significados muy distintos si nosotros cambiamos los contextos. Y además de todo esto, por si lo que he visto hasta ahora no es lo suficientemente complejo, existe un feedback permanente. Nosotros estamos respondiendo a los mensajes que estamos recibiendo de nuestro interlocutor y lo mismo está haciendo nuestro interlocutor al mismo tiempo. Entonces quiero decir con esto que nuestra comunicación es un proceso muy interactivo, es un proceso muy co-construido. Y en la comunicación tienen igual importancia el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal, o el lenguaje de nuestras palabras, de lo que oralmente podemos decir a través de nuestra voz, por ejemplo, como también nuestro lenguaje facial o nuestro lenguaje corporal, lo que a través de nuestro cuerpo podemos expresar. Entonces, ya que el curso que yo voy a dictar trata, entre otros temas, respecto de la empleabilidad y los procesos de transición, yo los invito a preguntarse qué va a pasar con esta mujer que está llevando su currículum y que posiblemente va a entregar, lo va a entregar o quizás va a entrar a una entrevista de trabajo, por ejemplo. Quizás a nivel verbal puede ser muy contundente lo que ella tiene que decir. Quizás su currículum es impecable, pero si es que su lenguaje verbal está expresando ese nivel de nerviosismo, es muy posible que la persona que la entreviste o la persona con la cual ella interactúe haga la lectura más bien de su lenguaje corporal. Y ahí hay estudios bien interesantes con niños, en donde se muestra que si es que hay incoherencia, o sea, si es que no es tan consistente lo que nosotros expresamos a nivel verbal con lo que expresamos a nivel no verbal, adivinen con qué se quedan los niños. Con nuestro lenguaje no verbal. O sea, da igual lo que le estemos diciendo a nivel de palabras, si es que con el cuerpo nosotros les estamos transmitiendo algo, eso es con lo que ellos se quedan. Entonces es algo no menor, porque algo que está demostrado y que uno pudiera decir, chuta, estos son estereotipos, son prejuicios, en fin, pero lo que está demostrado es que nos demoramos segundos en decidir a quién vamos a contratar, quién nos cae bien, quién nos cae mal,
o a quién vamos a invitar a salir, por ejemplo. Por algo esta aplicación Tinder es tan exitosa, porque funciona en base a ese mismo principio. Y si nosotros profundizamos ahora respecto del lenguaje corporal, hay una autora que a mí me gusta mucho, que se llama Amy Cuddy, que tiene uno de los videos en TED más vistos históricamente, que ella habla de nuestras posturas corporales de poder. Y algo en lo cual ella postula, que no deja de llamar la atención, es que nuestro lenguaje corporal puede ser incluso más importante que nuestro lenguaje verbal. Ahí hay una frase que ella dice, y ella, a través de dibujos muy simples, muestra cuáles serían nuestras posiciones de poder y cuáles serían nuestras posiciones de bajo poder. Y acá hay un fenómeno bastante interesante, porque por un lado sucede que nosotros estamos, por ejemplo, interactuando con un otro, y entonces, antes de que este otro hable, o mientras esta otra persona habla, nosotros empezamos inmediatamente a emitir ciertos juicios respecto de lo que estamos observando de su lenguaje no verbal, y al mismo tiempo, incluso si nosotros estuviéramos solos, también nuestro lenguaje corporal influye nuestras propias emociones. Entonces yo te invito aquí y ahora a observar cómo es que está tu cuerpo. Y quédate ahí un rato, porque a veces pasa que a uno le dicen, fíjate cómo estás, y uno está con los hombros hacia adelante, está como en la peor posición, e inmediatamente cambia. Entonces, mi invitación es a que te quedes un instante ahí y tomes conciencia de cómo es que te sientes estando en esa posición. Y ahora, cambia tu postura y analiza nuevamente, observa cómo es que te sientes en esta nueva postura. Esto es muy útil, por ejemplo, cuando yo hago coaching, porque uno podría revivir, o sea, volver a vivir, volver a experimentar una misma situación que a nosotros quizás nos incomodó y nos puso muy tristes o nos hizo muy mal, y si es que nosotros la revivimos desde otra postura corporal, pasa a tener otro significado. Y este tema no es menor, porque finalmente, si nosotros pensamos hoy día en la situación en la que estamos actualmente, a través, bueno, súper conectados al computador, en fin, el teletrabajo desgraciadamente nos lleva a posiciones de bajo poder, más que de poder, como efectivamente de empoderamiento. Entonces ahí también hay un desafío a nosotros tener más conciencia sobre cuál es nuestra postura corporal, cuál es nuestra postura corporal, nuestro lenguaje facial a la hora de comunicarnos con nuestros equipos de trabajo, a la hora de presentarnos en una reunión social o en una entrevista de trabajo, por ejemplo. Y bueno, acá también les dejo el video, o sea, el link al video de Amy Cuddy, que es muy interesante, se lo recomiendo. Y bueno, algo que también quiero rescatar en esta charla es que muchas veces nuestras sombras provienen desde nosotros mismos. No sé si has escuchado sobre estos conceptos que están acá, la inseguridad, el síndrome del impostor, que tiene que ver con uno no creerse capaz de aquello en lo que está o de aquello que se ha propuesto. El crítico interior, que está permanentemente como aguándonos nuestros planes, y somos nosotros mismos, no es un otro, es una voz desde nuestro interior que nos dice, no lo vas a lograr. Y también los patrones comunicacionales, que vamos a profundizar respecto de esto en un ratito más. Y este tipo de temas uno los puede observar con muchísima claridad en el ámbito laboral, por ejemplo. Se ha descubierto que al postular a una oferta de trabajo, a la misma oferta de trabajo, si comparamos hombres y mujeres
con la misma experiencia, con la misma formación, o sea, bajo las mismas condiciones, lo que se ha concluido es que las mujeres solo postulamos a esa oferta en caso de que cumplamos con el 100% de lo que se pide. En el caso de los hombres, ellos postulan cumpliendo con al menos un 40%. Entonces ahí sin duda que hay un desafío para uno. Porque lo que uno podría pensar a partir de esto es, bueno, por ejemplo, el crítico interior, que uno podría decir, bueno, podríamos eventualmente identificarlo y bajarle un poquito el volumen, o sea, que no nos afecte tanto y tener nosotros el desafío de ser fieles o ser más fieles a nuestros sueños que a nuestros miedos. Y hay alguien que habla sobre esto, que es Tara Moore. Aquí también les dejo el link a un video muy interesante en donde ella hace la distinción entre nuestro crítico interior, que es como esta voz, este como autosabotaje que a veces nos hacemos inconscientemente, y nuestro lado más realista. Porque yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez que nos topamos con alguien que consideramos como súper pesimista y nosotros le decimos, oye, pero qué pesimista. No soy pesimista, soy realista. Entonces aquí es interesante poder distinguir cuándo estamos siendo realistas, porque ahí seguimos sintiéndonos capaces de hacer algo, pero nos estamos advirtiendo a nosotros mismos sobre ciertos riesgos. Que eso está muy bien que lo hagamos. Distinto a nuestro crítico interior, que básicamente nos está diciendo, no, tú no lo vas a lograr. A mí me pasa a veces cuando hago asesorías en temas de empleabilidad, que le pregunto a la persona, oye, bueno, fuiste a esa entrevista de trabajo, ¿cómo te fue? Yo envié mi currículum, pero en realidad, digamos que fue un saludo a la bandera, porque yo sé que no me van a llamar. Entonces, ahí, por supuesto, que la profecía autocumplida sucede. Y a esa persona no la vuelven a llamar, pero probablemente porque ella ya llamó ese futuro antes de que el futuro se cumpliera. No sé si me explico. Y eso tiene mucho que ver con nuestro crítico interior. Entonces, los patrones comunicacionales, a nivel así como más teórico, podríamos decir, son ciertas formas que tenemos muchas veces de hablar en público o de manifestar nuestra opinión o de esperar que nos den la palabra, que de manera muy inconsciente, o sea, es un proceso como súper automático, a nosotros nos restan poder, nos invalidan de alguna manera. Y lo interesante, nuevamente, acá estamos hablando como de que nosotros, con o sin querer, generalmente sin querer, nos estamos afectando nuestro propio mensaje. Acá no hay un otro, es lo que nosotros decimos, antes de que suceda la respuesta de un otro. Probablemente, como este proceso es muy interactivo, eso que nosotros decimos o la manera en que nosotros reaccionamos tiene que ver también con lo que está sucediendo a mi alrededor. Y ahí surge otro desafío que tiene que ver con mantenerme leal a aquello de lo que yo creo que soy capaz. Y entonces les traje 6 ejemplos, 6 patrones comunicacionales súper concretos para que ustedes idealmente los puedan identificar como en su día a día, ¿ok? Entonces, el primero de ellos, que es muy frecuente, que yo lo observé en reuniones de trabajo, por ejemplo, es decir, yo solo quería decir que es una manera de, lamentablemente, minimizar nuestra propia opinión. Porque si yo digo, yo solo quería decir, es como solo, o sea, es una pequeñita cosita que yo iba a decir, iba pasado. Y entonces no estoy dándole fuerza, no le estoy dando poder a aquello que yo voy a decir. El segundo, que bueno, ya hago clases tanto en pregrado como en posgrado, y este patrón lo observo muchísimo en mis estudiantes, en mis queridísimos estudiantes de pregrado, que es el cómo que. Como que no me quedó tan claro
¿qué me estás diciendo por eso? ¿Te quedó claro o no te quedó claro? ¿Tienes dudas? Como que tengo dudas. Entonces, cuando uno usa el cómo que, de alguna manera está reflejando ser poco directo. No está diciendo con certeza algo, sino que le está poniendo algunos distractores que a nosotros nos alejan del mensaje que queríamos decir. Y lo otro, y que desgraciadamente es muy común observarlo, por ejemplo, yo lo he observado, recuerdo una instancia como de planificación estratégica, en donde estaban todos como con el mismo cargo, con el mismo nivel de responsabilidad, y sin embargo había una persona que era perdón, pero, y cuando tú dices perdón, pero, es como una manera de pisar huevos, o sea, es como partir tu frase más como pidiendo disculpas porque estás interrumpiendo. Eso también a veces, no sé si les suena cuando la vida era presencial, cuando uno está en el doctor, por ejemplo, la doctora, y alguien toca la puerta, perdón, llegó el siguiente paciente, es como una interrupción, ¿cierto? Es, bueno, te saco de lo que estoy porque, y ahí viene otra cosa más importante. Entonces, cuando tú dices, perdón, pero, y otra instancia en la que lo he visto mucho, ya que estamos en Chile como con hartos debates, también en debates. Es distinto, por ejemplo, que un candidato a constituyente o que una candidata a constituyente parta su discurso diciendo perdón, pero. Porque en definitiva le está restando poder a aquello que es lo que va a decir, o está pidiendo perdón porque está como medio interrumpiendo el resto de la conversación. Otro patrón comunicacional es el uso de preguntas en vez de declaraciones. Y acá quisiera ser súper clara en esto, porque a veces uno tiende a preguntarse, bueno, pero está mal entonces hacer preguntas, y la respuesta es que no está mal preguntar. Y lo voy a dejar en un ejemplo súper básico, pero que creo que va a ser muy clarificador. El ejemplo 1 sería decir, vamos para allá. ¿Les parece? ¿Van conmigo? ¿Están de acuerdo? Estoy diciendo una afirmación y luego de ello estoy buscando patrocinio. O sea, estoy buscando, bueno, ¿quién me acompaña en esto? Ejemplo 2. ¿Vamos para allá? ¿Será que vamos para allá? Y entonces, si se fijan en este segundo ejemplo, la frase completa se convirtió, se transformó en una duda. Y entonces eso, por supuesto, que demuestra inseguridad. Porque tú no estás buscando convocar en un otro como la sana duda de estamos o no de acuerdo, sino que no le estás dejando claro hacia dónde es que tú quieres ir para entonces saber si esa persona quiere ir contigo o no. Y el quinto patrón, que quizás no se da tan explícitamente así como levantar la mano, literal, pero sí uno observa que hay ciertas personas que para poder dar su opinión necesitan que un otro les dé el pase. A veces uno lo observa en reuniones de trabajo, no sé, yo lo observo, por ejemplo, bueno, tengo 2 hijas pequeñas que están ahora en clase online, entonces a veces uno observa que hay ciertos niños que van y activan el micrófono y hay otros niños que apretan el botoncito de la mano y si la misma pasó, nunca les dieron la palabra. Entonces, ¿con qué tiene que ver esto? Con que finalmente nosotros, al esperar que un otro nos autorice, por así decirlo, para decir nuestro mensaje, nosotros con esto estamos demostrando poco poder. Y el último patrón, que es súper común, sobre todo cuando uno está un poquito nervioso, es apurarse demasiado en decir el mensaje que uno quiere decir. ¿Y cuál es el riesgo que tiene esto? Es que, por supuesto, lo que tú dices no tiene mayor impacto por la rapidez con que lo dices. Y a veces sucede que este último patrón se combina con el error de decir lo que queremos decir tarde, decirlo al final. Cuando, por ejemplo, si seguimos con el ejemplo de la reunión,
cuando la reunión ya está cerrando, cuando ya la gente está a punto de apretar desconectar, o si es una reunión presencial, cuando estamos ya como cerrando nuestras agendas. Yo quería decir que ya pasó. Entonces ahí la recomendación es ser de los primeros en hablar, porque si hablas muy al último, lo importante probablemente ya se dijo. Y entonces lo tuyo va a ser como visto como una especie de relleno al mensaje como central de esa reunión. Estuve bien en los 25 minutos que había propuesto. Estos son los patrones comunicacionales, los 6 que quisimos, o sea, que yo quise revisar en esta oportunidad. Y a continuación, en un ratito más, vamos a poder resolver dudas, comentarios que ustedes tengan. Estamos conectados tanto por YouTube como por Webex. Yo vi ahí pasar varias preguntas por el chat, entonces Francis en un ratito más les va a dar la palabra a todos ustedes. Y en el intertanto, no quiero perder la oportunidad de adelantarme a aclarar dudas en caso de que las hubieran respecto del curso que voy a dictar en un par de semanas más, que como muchos de ustedes saben, el curso trata sobre habilidades comunicacionales para el empoderamiento y la empleabilidad, que son conceptos que usualmente no son abordados de manera conjunta. Yo soy coach en programación neurolingüística, o sea, estudié varios años programación neurolingüística y algo que veo es que cuando uno habla, por ejemplo, de outplacement o de transición de carrera o de empleabilidad, eso no necesariamente está conectado con otras cosas. Y yo diría que una de las gracias de lo más valioso que tiene este curso es que precisamente toma conocimiento desde distintas disciplinas. Y si lo llevamos ya como a un objetivo, como a una única frase sobre qué es lo que esperamos lograr a través de este curso, es poder desarrollar habilidades comunicacionales relacionadas con la empleabilidad y con procesos de transición laboral, que uno aquí al tiro podría imaginar, por ejemplo, cómo preparar una buena entrevista de trabajo. ¿Cuál es mi marca personal? ¿Qué es lo que yo me digo cuando me hablo, por ejemplo? Porque aunque uno esté solo, a veces se dice cosas a sí mismo. Y eso que uno se dice, muchas veces el otro lo espejea. Y si es que yo voy, por ejemplo, a presentarme en una entrevista de trabajo, tengo la capacidad de distinguir aquello que es diferenciador mío, aquello que es propio mío, y eso tiene mucho que ver con potenciar nuestros propios recursos personales. En programación neurolingüística hay como una máxima que dice que los recursos están en el sistema. Y a eso apostamos a través de este curso. Si ustedes ya tienen ciertas habilidades, ya tienen ciertas fortalezas desarrolladas, y es ahí donde vamos a entrar, a potenciar aquello sin dejar de lado todo lo que también hay que seguir trabajando y potenciando. Entonces, este curso no está diseñado de manera muy convencional, no es muy teórico, combina súper bien lo teórico con lo práctico, porque el objetivo es que ustedes puedan ir al mismo tiempo que van aprendiendo, puedan también ir ejercitando ciertas habilidades. Son 6 clases de 3 horas cada una. Entonces, traje acá de manera muy resumida qué es lo que vamos a ver en cada una de ellas. Vamos a partir revisando cuáles son los desafíos de la empleabilidad hoy por hoy. Ciertamente, en la actualidad existen nuevas reglas. Antes sucedía, por ejemplo, cuando uno ascendía, cuando uno tenía una promoción en su carrera, que necesariamente esto era ascendente. Hoy día nos encontramos con profesionales que están creciendo de manera horizontal, porque cuando yo tengo la capacidad de aumentar especialidades en mi nivel de responsabilidad, obviamente crezco. Hay niveles de responsabilidad distintos entre el mismo, como podríamos decir,
en una misma línea de negocio, si lo llamamos a algo concreto, podría haber una unidad que si bien tiene el mismo nombre, la misma jerarquía, el nivel de impacto es distinto. Lo mismo sucede, y hay otra regla que también ha cambiado, que antes se creía que quienes son jefaturas son los que tienen, entre comillas, más poder. Como me dijo mi abuelo, que cuando la primera vez que yo fui jefa, me llamó por teléfono para felicitarme y me dijo, bueno, el que sabe, sabe, y el que no, es jefe. Y lo que sucede hoy día es que con el hecho de ser tu jefatura, eso no necesariamente garantiza el que tú puedas ir e influir en un área, y de hecho, lo más difícil, yo diría, es poder influir en otro cuando precisamente ellos no te reportan, cuando tú no eres su jefatura. Entonces son nuevas reglas, hay distintos desafíos y ahí vamos a hablar de la capacidad de influencia, de el poder formal, informal, en fin. En la segunda clase, yo diría que esta fue el Lean Coffee de ahora, fue como una especie de degustación más bien de esta segunda clase, entonces, en donde profundizamos sobre comunicación verbal y no verbal, y desarrollamos también de manera más práctica cómo ser persuasivo, cómo lograr rapport, conexión con tu audiencia, por ejemplo. Cómo, a través de qué herramientas lograr una escucha activa. En la tercera clase hablamos de programación neurolingüística y conexión, porque no saco nada con tener un mensaje brillante, y yo creo que muchos de nosotros eso lo hemos visto en algunos políticos o políticas, que tú puedes tener un mensaje brillante, pero si no tienes la capacidad de conectarte con tu audiencia, eso no sirve de nada. Y para poder conectarte con tu audiencia, necesariamente debes primero conectarte contigo mismo. En la cuarta clase vamos a hablar sobre outplacement y empleabilidad. Para aquellos que no saben lo que significa outplacement, esto es inserción o reinserción laboral. Porque ciertamente hoy tenemos una carrera que es bastante menos estable de lo que era antes. Quizás, no sé, nuestros papás, nuestros abuelos, dependiendo de la edad que tengan quienes nos están escuchando, era común antes que alguien entrara a hacer su práctica en ese lugar y se jubilara en esa misma empresa. Eso hoy, en las generaciones actuales y en las no tan actuales, digamos, es 0,0 común. En una quinta clase vamos a dedicarnos a nuestro autoconocimiento. Y ahí hay distintas herramientas que nos permiten poder conocer nuestra marca personal y cómo darla a conocer también a nuestro entorno. No estoy hablando solo acá en el ámbito laboral, sino en el ámbito personal también. Y por último, currículum, que esto es algo bien importante, porque es como nuestra carta de presentación, por así decirlo, pero hay otras cosas que son igualmente importantes, como por ejemplo, cómo gestionar nuestra red de contacto, o cuál es nuestro, comillas, pitch elevator, o sea, de qué manera puedo yo presentarme en un par de minutos y decir qué es lo distinto que yo podría ofrecer, qué es lo más valioso que hay en mí. Todo esto lo vamos a estar viendo en el curso, que como había adelantado, tiene 6 clases de 3 horas cada una. Partimos pronto, en un par de semanas más, el 5 de mayo, cerramos ese mismo mes, el 24, y las clases van a ser a través de esta misma plataforma web, desde 7:15 hasta 9:45, los lunes y los miércoles. Así que quedan todos y todas muy cordialmente invitados a conocer más del curso, a inscribirse. Ya tenemos varias personas inscritas. Y bueno, lo prometido es deuda. Ahora le dejo el pase a Francis para poder darles el pase a ustedes, en realidad, para poder recibir sus dudas, comentarios, y ahí está la posibilidad de que ustedes puedan activar su micrófono, su cámara y todo eso. Sí, Carla, muchas gracias a nuestra profesora y a los asistentes de esta charla. Hasta ahora fueron 64 asistentes, o son 64 asistentes a la charla, y tenemos muchas preguntas que esperamos poder contestarlas todas a tiempo, Carla. Así que empecemos. Hay preguntas muy interesantes. A ver, Fernando González pregunta,
¿cómo podemos cambiar estos patrones de postura? Entre paréntesis coloca la palabra poder y los pensamientos negativos que muchas veces persiguen a las personas aún siendo positivas. Muy buena pregunta. A ver, yo diría lo primero en este tipo de procesos es tener la conciencia de, porque muchas veces sucede, hay un concepto en programación neurolingüística que es creencias limitantes, o sea, ciertas creencias que nosotros nos decimos a nosotros mismos que en vez de empoderarnos nos restan poder. Y entonces muchas veces en coaching, yo lo observo bastante, a veces las personas no tienen la capacidad de darse cuenta que esa es una creencia limitante. Lo mismo sucede con el lenguaje corporal o los patrones. A veces, y a mí me gustan mucho los arquetipos, entonces si nosotros hiciéramos un ejercicio muy pequeño de instalarnos en nuestro lugar de máxima soberanía, pensando en el arquetipo del soberano, de la soberana, que es como que uno está en un sillón, cada uno le va a poner distintas características, va a ser probablemente distintos colores, en fin, pero si cada uno estuviera desde ese lugar de soberanía, y me gusta imaginarme con una corona, con un anillo grande, en fin, quizás van a haber algunas personas que sin darse cuenta se van a pasar al extremo de la soberbia. Que ahí ya no estamos en la soberanía, ya no estamos en el lugar sano de ese arquetipo. Entonces ahí hay, bueno, distintas herramientas, distintas claves para las creencias limitantes en particular. Hay tecnologías de programación neurolingüística que nos permiten de alguna manera hacer puentes entre nuestras creencias limitantes y nuestras creencias empoderantes. Así que quiero, como a modo de resumen, responder la pregunta, espero hasta ahora haber sido clara, pero quiero igual retomar lo que dije al principio, que todo esto es muy entrenable. Súper claro. Ahora vamos a la siguiente pregunta, nos la hace Danilo Leiva y dice, ¿qué técnicas existen para apagar o disminuir el volumen del crítico interior? Uy, muy interesante la pregunta, acá espero no extenderme demasiado, pero si nosotros observamos lo que nosotros nos decimos a nosotros mismos, podemos darnos cuenta que nos relacionamos con nuestra realidad a través de nuestros distintos sentidos. Entonces, ahí se habla del diálogo interno, que es lo que nos decimos a nosotros mismos, y eso nosotros lo podemos ir combinando con lo que nosotros sentimos, porque recordemos que no es posible separar la característica holística que nosotros tenemos como personas, me refiero. O sea, nosotros somos racionalidad, o sea, pensamiento, mente, cabeza, somos también corazón, emociones, somos también cuerpo y somos también espíritu, alma. Entonces, muchas de las técnicas que nos permiten a nosotros ir como bajándole el volumen, como yo decía antes, a nuestro crítico interior, también tiene que ver con combinar estas otras maneras de relacionarnos. Algo súper interesante, hay un concepto en programación neurolingüística que es el centramiento, que se ocupa en realidad en otras disciplinas también, que tiene que ver con nosotros estar conectados a nosotros mismos. Y algo muy interesante que yo solo observo mucho cuando guío a otras personas, por ejemplo, en procesos de coaching, cuando la persona se conecta a sí misma, logra una conexión legítima, o sea, real a su propia persona, la mente está en silencio, usualmente. Entonces ahí el desafío es cómo lograr descubrir cómo acallar nuestro propio crítico. De hecho, si cito a Tara Moore, por ejemplo, que ella tiene infinitas tablas sobre eso, y de hecho tiene hasta un libro que se llama Playing Big, o sea, jugando a lo grande, donde habla de estas cosas, ella da el consejo de reírse de nuestro crítico interior.
de ponerle así como una nariz de payaso, en el fondo, como uno mismo reírse de lo que uno se está diciendo a sí mismo. Porque es como bajarle el poder. Eso es lo que necesitamos. Nosotros volver a nuestro lugar de máximo poder y que esa creencia o ese crítico interior sea menos poderoso que nosotros. Muy bien. Ahora hay muchas preguntas interesantes. Vamos con otra. María Alicia, buenas tardes. Para el caso de reuniones, ¿cuál sería la forma adecuada para dar la opinión si hay un otro hablando? Yo creo que esta pregunta va muy de la mano con algunas que están haciendo también, que es cómo saber dónde está el límite de entregar tu opinión sin pasar al otro, sin pasar al otro. Entonces, más o menos ahí va la pregunta. ¿Cuál es la forma más adecuada para dar la opinión sin interrumpir al otro y pasar a ser mal educado, por decirlo así? Sí, yo creo que eso tiene mucho que ver con los límites y con la observación, porque recordemos antes, cuando hablábamos de la comunicación, que decíamos que estamos en un proceso permanente de leer a los otros mientras los otros nos leen a nosotros mismos. Entonces, si yo veo que un otro está dando una opinión, en fin, la forma como más, bueno, tendría obviamente que ver el contexto, pero la forma probablemente más recomendable de llegar a esa persona es no llegar de inmediato como con la contraposición a lo que esa persona está diciendo, sino buscar algún punto en común entre lo que esa persona está diciendo y lo que uno quiere decir. Esto no es muy fácil porque estamos en una cultura en donde, yo creo que ustedes lo han observado, me refiero a nuestra cultura chilena, en que no tenemos muchos matices. Algo nos ha pasado como sociedad que nos hemos polarizado mucho. Entonces está como el blanco y el negro, el acepto, el rechazo, la apruebo, el rechazo, la izquierda, la derecha. Como que no hay muchos matices, pero en la medida que nosotros logramos patrocinar al otro, o sea, encontrar en el otro puntos que rescatar y con los cuales yo estoy de acuerdo y complementar esa opinión, de inmediatamente bajamos barreras. Porque a veces uno observa, y sobre todo yo lo he visto en reuniones como más acaloradas, que las personas están más alerta o más conscientes, están destinando más atención a lo que van a responder que a lo que esa persona está diciendo. Entonces ahí ya nos desconectamos, dejamos de escuchar al otro. Y el otro, obviamente, que también va a dejar de escucharnos a nosotros. Sí, es totalmente cierto. Tenemos otra pregunta y dice, ¿existe una delicada línea en la que el receptor puede sentirse amedrentado cuando no se usan los diminutivos? ¿Cómo podemos cruzar esa línea con éxito? No entendí la pregunta, Francis. Cuando no utilizamos diminutivos. Cuando no se usan los diminutivos. Sí, invitamos a María Alicia a darnos una explicación de a qué diminutivo se refiere para poder contestar esa pregunta. Porque dice, existe una delicada línea en la que el receptor puede sentirse amedrentado cuando no se usan los diminutivos. ¿Cómo poder cruzar esa línea con éxito? Ahí la nombré como panelista, María Alicia. Puedes hablar, si quieres, por favor. ¿Aló? Sí, te escuchamos, María Alicia. Hola, buenas tardes. Yo había realizado la primera pregunta, no la segunda. Entiendo. Y Ya, me la pues respondió súper bien Carla. Muy Qué clara. bueno, me alegro de haberla respondido bien. Muchas gracias. Invitamos a la persona que hizo esa pregunta a que nos pueda volver a escribir para poder contestarla. Mientras pasemos a la próxima pregunta. Y dice, ¿recomiendas un curso diplomado en PNL, Programación Neurolingüística? Totalmente. Siempre lo voy a recomendar. Estudié 5 años y medio programación neurolingüística y realmente lo amo. Así que sí, lo recomiendo. Por supuesto que hay muchos lugares en los cuales esto se ofrece, entonces es importante fijarse bien cuál es la orientación que le dan. En fin, es lo mismo que en el coaching, o sea,
Yo soy coach, estudié 3 años para ser coach, 3 años y medio para ser más precisa. Y cuando uno va a la farmacia, encuentra coaching de dermocosmética, o sea, es un término que está súper manoseado, y entonces para tú ser coach puedes hacer un curso de 2 meses y eres igual de coach que otro que estudió 3 años y medio. Lo mismo pasa con la programación neurolingüística y con lo que sea que uno va a estudiar. Entonces ahí obviamente la recomendación es investigar bien, conocer a otras personas que ya hayan estudiado en ese lugar o hayan hecho ese diplomado, curso, en fin, antes de inscribirse, porque a veces uno termina haciéndose ideas súper erradas de las cosas por no haberlas aprendido bien o porque la persona que nos enseñó no estaba quizás tan involucrada con este tema. Entiendo. Carla, tenemos una próxima pregunta, ya que más bien es un resumen de algo que se dijo en la charla para nosotros poderle aclarar a esa persona más o menos a qué nos referimos con esa explicación o esa información que se entregó. Joana indica, no estoy de acuerdo con el ejemplo de las clases virtuales o reuniones virtuales. Llegaré a abrir el micrófono para demostrar tu poder. Para ello existen normas claras de respeto a los demás y cómo nos ponemos de acuerdo. Sí, yo creo que tiene toda la razón. Yo daba el ejemplo sobre los niños, porque es algo que yo observo en las clases de mis hijas, porque bueno, estamos con clases acá desde la casa. Y a lo que me refería, y quizás no fui como tan explícita en explicarlo, es que muchas veces cuando se pide una opinión, por ejemplo, abierta, así como, oye, ¿quién quiere decir eso? ¿Quién quiere contar cómo está? Hay muchos niños que solo si les dan la palabra van a atreverse a dar su consejo, su opinión o lo que fuera. Y lo mismo sucede muchas veces entre los adultos, que en una reunión X, ya sea por jerarquía formal o informal, o sea, ya sea porque tú tienes esa posición de jefatura, gerente, lo que fuera en el contexto de la reunión, puede ser que a ti se te confiera una mayor autoridad para tú ir y medio darle la palabra a ciertas personas y no a otras. También sucede muchas veces que las personas no dan su opinión porque nadie se las pregunta, pero estaban muertos de ganas de decir lo que opinaban. Entonces a eso me refiero con el empoderamiento, de uno tener la capacidad de expresar lo que uno quiere decir, de dar un mensaje, uno mismo, sin darse cuenta obviamente, restarse poder. Porque este proceso, como veíamos antes, en la mayoría de los casos es inconsciente. Yo no me doy cuenta que me estoy yo misma tropezando con mi propio mensaje. Y ahí está el desafío, pero concuerdo con la persona que hizo el comentario de que quizás la manera en que yo lo expliqué no fue la más clara, así que espero que ahora sí haya quedado más claro. Sí, y yo creo que con lo que escuchamos en la charla, yo creo que va de la mano con la confianza que a veces tenemos para expresar lo que pensamos. Ya, si bien es cierto, hay personas que si tal vez no les dices que hablen, no hablan porque no se sienten con la confianza de expresarse. Entonces va de la mano con eso. Muy bien, me encanta. Ahora vamos con otra pregunta, Juan Iticona. Hola, me preguntaba, ¿cómo enfocar las palabras positivamente? ¿cómo enfocar las palabras positivamente, contrario a los ejemplos negativos que dio? ¿Qué bibliografía o material recomendaría para profundizar sobre esta temática? Yo les recomendaría de todas maneras ver los videos bueno, está disponible en Amazon, leer el libro de Tara Moore, en donde ella habla de esos patrones que si bien ella los relaciona más bien con el género femenino, porque ella ha descubierto que hemos tenido las mujeres muchas dificultades para insertarnos en el mundo laboral o dar nuestra opinión, hay que como en muchas mujeres sucede que están como pisando huevos al momento de hacerlo. Entonces su discurso, como como primera aproximación, quizás uno lo puede considerar más relacionado con el género femenino. Sin embargo, lo que ella dice en sus charlas, en sus videos, ahí yo les dejé un link directo a una de las entrevistas cortitas que ella le hacen, es de menos de 5 minutos, ahí da ejemplos súper concretos sobre cómo hacerlo en positivo.
Podría quizás demorarme mucho, estamos a pocos minutos de cerrar, en dar un ejemplo de cada uno, pero si lo planteamos, por ejemplo, en positivo, el último patrón, que es esto como de apilar palabras o de decir algo demasiado rápido, es conectándose a uno mismo, a nuestra propia capacidad de empoderamiento, poder ocupar los tiempos que se nos dan. Muchas veces sucede, y uno lo observa, que ciertas personas, por la calma, o sea, por demorarse lo que se tiene que demorar en dar un mensaje, logran un nivel de conexión mucho mayor que aquel que termina ocupando la mitad del tiempo que le dieron. Porque si yo ocupo la mitad de mi tiempo, recuerdo a una persona en particular, por supuesto no voy a decir su nombre, pero recuerdo a alguien que alguna vez le hice coaching, que partía sus presentaciones diciendo, lo mío es súper cortito, y entonces inmediatamente ahí estaba quitándose poder al partir. Entonces acá, para decirlo en positivo, la recomendación sería darse los tiempos y también, ojalá, dar la opinión en el momento preciso, ser asertivos en esto, porque cuando ya estamos por cerrar, cuando ya la reunión ya pasó, claramente no es el mejor momento para uno tener ese momento, ajá, ese gran mensaje, porque nadie le va a tomar el peso que uno quisiera. Ya, vamos con otra pregunta, la hace Miguel Ángel Herrera, y esta pregunta me encantó porque yo uso mucha expresión en las manos. Dice, ¿cómo aprender a utilizar las manos para reforzar la transmisión y exposición de mis ideas? Súper. Aquí yo diría que hay un gran desafío, y quiero decir que para mí en lo personal es un gran desafío porque es mucho más fácil cuando uno ocupa su cuerpo completo. Y he visto que hay muchos speakers, por ejemplo, que se las arreglan. Yo en este momento estoy sentada, pero hay muchos speakers que se las arreglan como para estar parados y entonces poder usar de manera coherente todo el cuerpo. Porque si es que uno ocupa demasiado las manos, es como que ya estáis como aleteando y entonces se pierde el foco en el mensaje y estás como poniendo por encima de tu mensaje un distractor. Lo mismo sucede cuando la vida era presencial, tiempos aquellos, cuando uno tenía algún relator, por ejemplo, que se paseaba en exceso por la sala. Y ya como que la gente se mareaba porque ya no sabía dónde estaba. Entonces, yo diría que lo importante aquí es ser cautos en la cantidad de lenguaje no verbal que queremos transmitir. Porque, por ejemplo, no sé, yo soy alguien optimista, soy buena para irme, pero si es que toda la sala lo hubiera hecho riéndome, quizás no me hubieran tomado en serio el mensaje que yo quiero transmitir. Entonces, ahí hay que ir combinando el tono de voz con la gestualidad facial, como también de las manos, e idealmente del cuerpo completo. Porque eso, aunque en la ventanita, si nos vamos a lo no presencial, aunque en la ventanita se vea solo una parte, se ve sin duda mucho más armónico. Y vamos con la siguiente pregunta. Fran Baeza dice, ¿qué autores nos recomiendas en TED? Dice, sí, amo esa aplicación y me gustaría que me aconsejaras con buenos autores sobre el tema expuesto. ¿Qué autores nos recomiendas en TED? Ya. Mira, yo recomiendo obviamente Amy Cuddy, que ella es como súper seca, creo que dije que tiene una de las 3 charlas más vistas en TED. Les recomiendo cuando se metan a TED, ahí automáticamente por tema les va mostrando sugerencias. Estoy pensando, por ejemplo, que justo ahora que soy re mala para los nombres, me recuerdo más las caras, una charla que hace una mujer que es la CEO de la parte como de marketing y de comunicaciones de Facebook, que fue la primera norteamericana en formar parte de un directorio. Y ella habla también de esto del lenguaje verbal y no verbal y de cómo ir y sentarse a la mesa.
porque lo que ella plantea es que muchas veces uno ni siquiera llega a permitirse sentarse, no es que a uno no lo inviten, es que uno solo no recibe, no toma eso como invitación. Cheryl se llama, no recuerdo el apellido, pero me debería acordar del nombre. Pero sí les recomiendo que en función de lo que ustedes vayan viendo en TED, a mí me encanta también, así que les va a dar recomendaciones de manera automática. Así que confíen en la inteligencia artificial de la aplicación. Super, Carla, esa fue nuestra última pregunta. ¿Ya? Nuevamente agradecemos a todas y todas por su asistencia y aprovecho de recordarles que se le enviará más tarde la grabación de esta clase. Un afectuoso saludo, les recuerdo que mi nombre es Francis Bastardo y mi correo es fbastardo@negocios.cl. Carla, si podemos enviar los nombres que indicaste al Sí, chat por supuesto. para que ellos puedan tomar nota. Pero yo pensaba enviar la presentación, ¿o no les vamos a compartir la presentación después? Sí, Ahí le vamos a perdí. compartir la presentación. Sí, así es. Ya. Sí, yo también les Es voy que a en dejar esto mi yo WhatsApp, prefiero enviarles... la presentación. Disculpa Francis, que prefiero enviar la presentación porque ahí les dejé al menos el link directo a 3 videos, entonces ahí ya Sí. hay algunos de los autores. Como dije, estoy re mala para los nombres, entonces solo me acuerdo del nombre de esta mujer que recomendé y no del apellido, así que no daría más por el chat. Ok, entonces por el chat sí les voy a enviar mi WhatsApp para que tomen nota y se puedan contactar directamente conmigo para dudas y consultas sobre el curso. ¿Ya? Les envío un afectuoso saludo, espero les haya gustado y un placer y nos vemos en una próxima oportunidad, Carla. Hasta luego. Bien, que estén muchas muy bien. gracias. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron presentes. Espero que hayan disfrutado esta horita en que estuvimos juntos y bueno, seguimos todos ahí en contacto. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao, hasta luego. Nos vemos.